Bueno, hola chicos y chicas de cuarto bachiller, ¿cómo andan? Espero que estén súper bien. Vamos a ver un nuevo video de función cuadrática. Y les recuerdo, yo voy a estar mostrándoles, ¿sí?, algunos ejemplos de esta función cuadrática, haciendo un repaso, pero voy a dejar algunas cosas sin completar para que también la clase de consulta tenga sentido y esté todo ya dado, más allá de alguna consulta que ya he explicado. Así que les recuerdo la importancia de conectarse y de estar, suma mucho su nota conceptual y ya saben, todas esas cosas. Además, su aprendizaje va a ser mucho mejor. Así que bueno, función polinómica, vamos a ver función cuadrática, que es otro caso particular de la función polinómica. Es una función polinómica de grado 2, ¿sí? Porque la x está elevada al cuadrado. Entonces, nosotros tenemos esta fórmula. Vamos a verla acá. La fórmula dice, ¿sí? La fórmula dice que hay una función que va de reales en reales, este era el dominio y esta era la imagen, ¿sí? Tal que f de x es igual a por x al cuadrado más b por x más c, ¿sí? A es el coeficiente principal, ¿sí? Indica la concavidad de la función. Si es positivo, o sea, si a es mayor que 0, la función va para arriba, ¿sí? Y si A es negativo, la función está triste. Entonces, ahí tenemos como una sonrisita para abajo. Luego tenemos el término lineal, ¿sí? Si A fuese 0, todo esto se cancelaría y me quedaría solamente estos dos términos, que es una función lineal. Entonces, acá dice, está relacionada con el desplazamiento horizontal del eje del sistema. Si B es igual a 0, no es desplazamiento. Bueno, y después siempre el término que es independiente, o sea que no está multiplicado por x, es la ordenada del origen y nos indica la intersección con el eje de ordenadas, ¿sí? Siempre es el punto 0 en x y el valor c en y. Muy bien, dicho todo esto, vamos a ver qué pasa acá. Cálculo de raíces o ceros de una función cuadrática, ¿sí? Si c es igual a 0, me va a quedar una función cuadrática sin término independiente. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica factor común de x. Por ejemplo, 2 por x al cuadrado menos x, si saco factor común x, yo sé que 2 por x al cuadrado es 2 por x menos x. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sacar factor común x, poner 2x menos 1. Esto es igual a 0. Entonces acá, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener que si esta multiplicación quiero que sea 0, o bien esto es 0, o bien esto que está acá es 0. Entonces, que ya sabemos que una raíz va a ser cuando x vale 0. Y la otra va a ser cuando 2x menos 1 sea igual a 0. 2x igual a 1, x es igual a 1 medio. Entonces, las raíces van a ser 0 y 1 medio. ¿Sí? O por ejemplo acá, si b es igual a 0, nos queda una función cuadrática de esta manera, que no tiene términos lineales. Entonces despejamos la x. Entonces me quedaría x al cuadrado es igual a 4 positivo, el módulo de x es igual a la raíz cuadrada de 4, el módulo de x es igual a 2, y si el módulo de un número es igual a otro, el módulo de x es igual a un número, esto quiere decir que tenemos que x vale 2, o bien que x vale menos 2. Entonces nuestros ceros serían menos 2 y 2, ¿sí? Los ejemplos que estoy haciendo ahora es para que ustedes lo vean, no hace falta que ustedes me los entreguen. Esto, simplemente si quieren cópienlo, no hay ningún problema para que ustedes lo vayan teniendo. Ahora vamos a ver cómo sigue esta función. Bien, acá yo les voy a poner lo siguiente. Vamos a ver algunas cosas claves de las parábolas. Vamos a poner una función. Yo agarré GeoGebra, pone GeoGebra en el buscador y les va a aparecer. Entonces yo pongo f de x igual a x al cuadrado menos 3x menos 2. Pongo enter y ahí me hizo mi función cuadrática. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿qué cosas tiene esta función cuadrática?
tiene acá, en estos dos puntos, son las raíces de la función. Bueno, a ver si la puse bien. X al cuadrado menos 2x, ahí está, al revés, menos 2x menos 3. Ahora sí, fíjense, ¿dónde están las raíces de la función? Acá y acá. Esta es la ordenada del origen, menos 3, que la vemos acá. Y otra cosa importante, ¿sí?, es el vértice de la parábola. En este caso el vértice de la parábola es 1 menos 4. Y todas las parábolas a su vez, en el vértice, ¿sí?, podemos hacer una recta que sea x igual al valor de la x del vértice, que es 1. Y fíjense que este es el eje de simetría de la parábola, ¿sí? Este punto dista de este, digamos lo mismo, 2 unidades. Entonces, esto es importante tener en cuenta en la parábola. ¿Qué es importante? La intersección de la recta con el eje X. Intersección recta y eje X. El eje de simetría y la recta nos va a dar el vértice. Y obviamente también, me equivoco, acá la función con el eje Y nos va a dar la ordenada del origen. Y acá ya tenemos todo, ¿sí? Acá está. Tenemos todo. Tenemos las raíces, que son x igual a menos 1 y x igual a 3. Después tenemos la ordenada del origen, que vale menos 3. Y el vértice, que es el punto 1 menos 4. Y la x del vértice vale 1. Entonces voy a tener el eje de simetría es la recta x igual a 1. ¿Por qué insisto con esto? Porque el eje de simetría no es un número. El eje de simetría es una recta. Entonces, fíjense que ahora yo esto lo voy a pegar y lo voy a dejar en el apunte más bonito. Bueno, acá quedó precioso ya. Entonces, fíjense que yo en el gráfico marqué el nombre de la función, ¿sí?, el eje de simetría, las raíces, la ordenada del origen y el vértice. Hay diferentes formas de escribir a esta función. Esta es la forma polinómica, que es la más común, x al cuadrado menos 2x menos 3. La forma factorizada, que se escribe el exponente principal, el coeficiente principal por la multiplicación de las raíces, x menos x1 por x menos x2, en este caso sería x menos menos 1, o sea, x más 1, por x menos 3, quedaría así. Y después está la forma canónica, ¿sí?, donde se incluye la x del vértice y la y del vértice. Entonces fíjense que acá tenemos, digamos, reemplazando los valores, resulta muy sencillo. Estas son las tres formas de escribir la función cuadrática. Así que bueno, acá dice, vamos con un pequeño resumen. Como mencionamos antes, la fórmula general de una función cuadrática se expresa como a por x al cuadrado más b por x más c, donde a, b y c son números que pertenecen al conjunto de los reales. O sea, puede ser una fracción, puede ser una raíz, puede ser un número entero, lo que sea. El eje de simetría, ¿sí? El eje de simetría. Vamos a ver cómo se trabaja con ese eje de simetría. Primero, para hallarla, es la recta, digamos, que toma el valor de la x del vértice. Eso se puede calcular como menos b sobre 2a, o si saben dos puntos de esa función, los suman y los dividen a la mitad. Y ahí va a estar, digamos, el punto medio entre esos dos. Entonces, para calcular el vértice, se toma la x del vértice y se hace la función, digamos, cuadrada con la x del vértice. Vamos a ver, ya lo vamos a ir implementando, así que quédense tranquilos. Acá tenemos Bhaskara para calcular las raíces. Y la intersección con el eje de coordenadas es el punto 0, c. Entonces, acá yo les dejo el primer ejercicio que dice completar la tabla luego de revisar los ejemplos del video. Yo voy a hacer estos dos primeros ejemplos y a ustedes les van a quedar solamente estos dos. Fíjense que lo que nos pide el ejercicio es muy sencillo. Primero, fijarse la concavidad de esta parábola, ¿sí?
Para eso tenemos que ver cuál es ese valor de a que está multiplicando a la x al cuadrado. Si ese valor de a es positivo, la parábola sonríe, se va para arriba. En este caso es 2. 2 por x al cuadrado, o sea, 2 positivo. Entonces, la concavidad iría para arriba, positiva. Y si si el coeficiente principal, en este caso sería, como está escrito de forma factorizada, ¿sí? Recuerden que si está escrito de forma factorizada es el coeficiente principal por la multiplicación de las dos raíces. Entonces, en este caso, a vale menos 3. Por lo tanto, la parábola tendría concavidad negativa, iría hacia abajo. Ahora me piden calcular analíticamente el conjunto de ceros, ¿sí? Recordad que van entre llaves, ¿sí? Entonces, vamos con el primero. Para eso, tengo que ver cuándo la función vale 0. Entonces, si yo tengo 2x al cuadrado menos 4 igual a 0, ¿voy a usar Bhaskara? Puedo usar Bhaskara, pero no me conviene usar Bhaskara, es una pérdida de tiempo. Lo que voy a hacer acá es despejar la x. Entonces me queda 2x al cuadrado es igual a 4, x al cuadrado es igual a 4, este 2 pasa dividiendo, 4 dividido 2, 2. Y me queda entonces que x es igual a, el módulo de x es igual a raíz de 2. Como el módulo de x es igual a raíz de 2, las raíces son raíz de 2 y menos raíz de 2. Entonces el conjunto de ceros acá sería raíz de 2 menos raíz de 2. Y acá, en esta que teníamos, ¿sí? Menos 3 por x más 2 por x menos 4. Para ver cuándo todo esto se hace 0, ¿sí? Fíjense, yo tengo una multiplicación de 3 cosas. Si alguna de estas 3 cosas que yo tengo acá, esto, o bien esto, se hace 0, la cuenta se hace 0. Entonces, ¿cuándo el menos 3 se hace 0? En ningún momento. ¿Cuándo x más 2 se hace 0? ¿Cuándo x más 2 se hace 0? Y cuando x vale menos 2. ¿Cuándo x menos 4 se hace 0? Cuando x vale 4. Entonces el conjunto de ceros está acá. Es menos 2, 4. Entonces lo completo acá para que quede más lindo, pero ya está resuelto. Entonces, ¿por qué? Porque si esto vale 0, 0 por cualquiera de estos dos va a valer 0. Y si esto vale 0, 0 por cualquiera de estos dos va a valer 0. Y se cumple lo que yo quiero averiguar, que es el conjunto de ceros. O sea, cuando f de x es igual a 0. ¿Sí? Entonces ustedes acá tienen estos para que lo puedan ir resolviendo. Una factorizada y otra polinómica. Acá les recomiendo sacar factor común x. ¿Sí? Y bueno, y pensar un poquito como hicimos al principio. Bueno, acá tenemos el ejercicio número 2, que es el último, ¿sí? Que yo lo pegué acá. Dice calcular analíticamente C0 y el vértice de la parábola. Luego graficar las siguientes funciones cuadráticas completando los siguientes ítems. Bien, tranquilos. Entonces, para calcular C0, yo tengo que ver cuándo f de x es igual a 0. En este caso, la función está completa, ¿sí? Tiene el a, el b y el c. Entonces, ¿qué hacíamos? Usábamos Bhaskara. Por lo tanto, x1, 2 va a ser menos b. Recuerden que vamos a identificar a y b y c. A vale 2, b vale 4 y c vale menos 6. Entonces, va a ser menos 4 más menos raíz. B al cuadrado, 4 por 4, 16. Menos 4 por A, o sea 4 por 2, sería 4 por 2 por menos 6. Y todo esto dividido 2A, o sea 4. Entonces me quedaría menos 4 más menos, la raíz cuadrada de 16 menos, esta cuenta me da menos 4 por 2 por menos 6, me da 48 positivo. ¿Sí? Entonces tengo, ojo con los signos, chicos, por favor. Todo esto dividido 4. Entonces tengo menos 4, raíz cuadrada de 64,
dividido 4 es igual a x1 y 2. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer la separación. x1 va a ser menos 4 más, bueno, la raíz cuadrada de 64 es 8, dividido 4. Entonces x1 vale 4 dividido 4, 1. Y x2 va a ser menos 4 menos 8 dividido 4. O sea que x2, ¿cuánto va a valer? x2 va a valer menos 12 dividido 4, o sea, menos 3. Y acá ya tenemos nuestro conjunto de, digamos, de ceros. Entonces lo voy a escribir acá entre llaves, menos 3 y 1. ¿Por qué es entre llaves? Porque son elementos de un conjunto. Dicho esto, ¿sí? Ustedes en el gráfico van a poder completar todo esto y, a ver, al final dice forma polinómica y forma factorizada. En este caso, la polinómica va a ser 2x al cuadrado más 4x menos 6. Y la forma factorizada era la que dice f de x es igual a por x menos x1 por x menos x2. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? El valor de a, ¿cuál es? 2. Entonces es 2 por x menos x1, x menos menos 3, o sea, x más 3, por x menos 1. Y ahí tenemos la forma factorizada. Digo, lo hago ahora para que después no nos quede tan colgado. Bueno, y ahora vamos a calcular el vértice de la parábola. Bien, recuerden que para calcular el vértice de la parábola, el vértice es un punto que tiene la x del vértice y la y del vértice. La x del vértice se saca haciendo menos b sobre 2a. Y la y del vértice se hace haciendo f de x del vértice. Entonces, menos b sobre 2a, x del vértice, menos b, o sea, menos 4 sobre 2 por 2, o sea, 4. Es decir, que la x del vértice vale menos 1. ¿Sí? Y ahora, ¿cuánto vale la y del vértice? Bueno, tengo que hacer f de menos 1. Esta es la y del vértice. F de menos 1 es 2 por menos 1 al cuadrado, más 4 por menos 1, menos 6. Bueno, esto lo meto en la calculadora. Esto es 2, menos 4, menos 6. Y del vértice vale menos 8. Entonces, nuestro vértice, ¿sí? El vértice de nuestra función, de nuestra parábola, va a ser el menos 1, punto y coma, menos 8. Entonces ya lo podemos completar. Menos 1, punto y coma, menos 8. Entonces, si nosotros vamos para acá, también tienen un gráfico para hacer. ¿Sí? Entonces, y todo esto para completar. Entonces yo les primero digo que hagan el gráfico. Para hacer el gráfico, lo importante es ver la concavidad. ¿Sí? Si A es positivo, sonríe. Y si A es negativo, está triste. En este caso, va a sonreír. Porque A vale 2. Otra cosa a tener en cuenta, ¿sí? Marquen las raíces. O la raíz, si es una raíz doble la que tiene. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir acá y voy a marcar el menos 3 y el 1. Bien, otra cosa que tienen que marcar, la ordenada al origen. ¿Sí? La ordenada al origen está acá, es menos 6. Ya nos la da la fórmula. Entonces tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. ¿Qué otra cosa más vamos a colocar acá? El vértice. El vértice es menos 1, 8. O sea, acá, menos 1 en x o menos 8 en y. Y este es el vértice. Entonces la parábola va a tener que pasar por estos puntos, sí o sí. Otra cosa que pueden hacer para que quede un poco más fachera es el eje de simetría, que es la recta x igual a la x del vértice. En este caso sería x igual a menos 1. Menos 1 es el x del vértice. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo voy a tener una recta, ¿sí? Pueden hacerla punteada, ¿sí? Que pase por acá, que va a ser x igual a menos 1. Entonces, otra cosa que pueden hacer es, si pueden, ¿sí? Por ejemplo, si el eje de simetría no está en el eje, pueden marcar el otro punto simétrico a la ordenada al origen.
¿sí? Pueden marcar, por ejemplo, este punto. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer una función, van a hacer el gráfico, ¿sí? No es tan complicado hacer el gráfico, ¿sí? Hacen así. Bueno, a mí se me complica porque esto es muy difícil. Pero bueno, si no tienen tanta cancha, pueden ir haciendo, si quieren, tracitos más cortos. Bueno, vamos a hacerlo con el lapicito. Pueden hacer tracitos más cortos, ¿sí? Y después pasarles uno más grueso por encima, digamos. Por ejemplo, con un lápiz negro van haciendo van haciendo el tramito y con otro, con un color, con un marcador, con un virome, bueno, ahí lo remarcan. Bueno, a mí me quedó bastante feo, pero bueno, espero que a ustedes les quede mejor. La cosa, lo que yo les quiero mostrar y decir, es que no quiero que ustedes me hagan una parábola que, bueno, haga así, bueno, justo elegí un color que no se ve, haga así, así, pase por acá, bueno, eso no es una parábola, ¿sí? La parábola tiene que ser simétrica más o menos y pasar por los puntos donde corresponde. Acá tienen como los pasos a seguir para graficar la parábola. Es muy sencilla. Primero la concavidad, después las raíces, la ordenada del origen, el vértice y si quieren el eje de simetría. Entonces lo que nos queda es completar todo lo que tenemos acá. Que con el gráfico, una vez hecho, se completa súper fácil. El dominio van a ser todos los reales. Y la imagen también, porque es una función cuadrática. El eje de simetría es x igual a menos 1. Ya lo tenemos acá. C+. C+ es cuando los valores de x para cuando la función es positiva, que serían acá y acá. ¿Sí? Es decir, va a ir desde menos infinito hasta menos 3, unión de 1 a más infinito. Y ojo, ¿sí? Primero dos cositas. Los reales es cuando son los reales, no me pongas menos infinito a más infinito. ¿Sí? No, eso no se escribe así. Y después, cuando ustedes tienen un intervalo, cuando tienen un menos infinito o un más infinito, siempre se pone paréntesis. ¿Sí? Y después, por lo general, los intervalos, a no ser que sea una función por tramos o lo que sea, no se le pone, por ejemplo, en este caso C+ va así. ¿Sí? Si ustedes ponen un corchete, quieren decir que x cuando vale, que la función cuando vale 3, la función es positiva. Y la función cuando vale menos 3, ¿sí? Vale 0. No es positiva. Entonces no incluye a ese valor. Y por eso es que nosotros le escribimos con un paréntesis, ¿sí? No da lo mismo y tengan cuidado con eso, por favor. Ahora, cuando la función va a ser, digamos, negativa, y bueno, todo lo que tengo acá. Entonces va a ser negativa de menos 3 a 1. Y fíjense que esto tiene sentido porque tengo dos raíces. Entonces en esos dos puntos va a cambiar la positividad o la negatividad. En este caso. En este caso tenemos de menos infinito hasta 3, de 1 a 3 y así para arriba. Ahora, ¿cuándo la función crece y cuándo la función decrece? Fíjense, la función viene así. Viene de valores menos infinitos y viene decreciendo, decreciendo, decreciendo hasta este valor de x, que vale menos 1. Entonces, ¿cuándo decrece la función de menos infinito a menos 1? Y cuando crece, de acá para allá, de 1 a más infinito. ¿Sí? Ojo con los intervalos, siempre ponga el valor menor y después el valor mayor. Tengan cuidado con eso. Y el eje de ordenadas, bueno, es o bien el punto 0,6 o pueden escribirlo también como 0 menos 6 o el menos 6. Entonces, miren estos ejemplos que yo les estoy haciendo, no me los manden en la tarea, no hace falta. Sí los pueden copiar, sí los pueden tener como referencia, pero no me los entreguen, sí, no hay problema. Así que bueno, ya saben, nos conectamos después en la clase virtual, que es el martes a las 13 horas. Seguramente deberían surgir varias dudas, ¿sí? Hay algunos ejercicios con algunas trampas, así que, bueno, espero que se haya entendido y cualquier cosa me consultan, ¿sí? Acá tienen las funciones que ustedes tienen que hacer con el grafiquito.
Así que bueno, les mando un beso grande y cuídense mucho. Chao, chao.